Ayer en la Casa Blanca, el presidente salvadoreño Bukele, que habla muy buen inglés, pero que tiene una cara muy fea, muy fea. A mí me parece un hombre muy feo, no solo por su cara, sino principalmente por su conducta. Bukele, tratando de caerle bien a Trump, de complacer a Trump, ¿no? Habló de un supuesto, porque estas cosas a veces los políticos se las inventan, pero vamos a suponer que es verdad, ¿no? Habló de un venezolano criminal que vivía aquí en Estados Unidos. Si es un venezolano y no es un salvadoreño, y es criminal y vive en Estados Unidos, no sé por qué eso es un problema de Bukele, ¿no? Pero él mete sus narices. Y dice que ese venezolano ahora está preso en El Salvador. Y que él sabe de buena fuente que ese venezolano, cuando vivía en Estados Unidos, fue encarcelado y liberado 5 veces. Y que eso a Bukele le parece una cosa espantosa, horrible, ridícula, ¿no? Que cómo un criminal puede ser encarcelado y liberado tantas veces. Lo que no parece entender Bukele es que en Estados Unidos hay una justicia seria, independiente. En El Salvador no, ¿verdad? En El Salvador van presos los muchachos culpables, sospechosos, inocentes, extranjeros, local. Lo que diga Bukele. Bukele dice, ese va preso, no hay juicio, no hay abogado defensor, no hay sentencia firme, y va preso porque lo ordena Bukele. En Estados Unidos hay un sistema, hay una justicia. Probablemente, si es verdad que ese criminal venezolano fue encarcelado y liberado tantas veces, quizá cometió unos delitos muy menores, unas felonías, y la justicia, dentro de sus fueros independientes, decidió liberarlo. Y luego él, según Bukele, reincidía en el delito. Pero no me siento cómodo viendo a Bukele haciendo el papel de crítico extranjero de lo mal que funciona la justicia en Estados Unidos, como si allá en El Salvador funcionara mejor. No nos tome el pelo, Bukele. Thank you very much. Yeah, we even had this gang member from Venezuela, one of the ones you sent, and we interviewed him just, to get some information, etc. from them. And he said, oh, well, I got arrested 6 times, but they released me the 6 times, so I should be released again. And then I said, well, what's the last thing you do? And he said, well, I shot a cop in the leg, but I didn't kill him. I just shot him in the leg. And we're like, this guy was arrested 6 times here in the United States, 6 times. He was released 6 times, and in the he was released 5 times, and the last time he was sent to El Salvador, right? So he's not getting released. But the last time he shot a cop, actually, and he shot him in the leg. Yo no confío en Bukele, yo no creo necesariamente todo lo que dice. Es obvio que lo que dice lo hace para halagar a Trump, porque Bukele, como Trump, va de sheriff pistolero por el mundo, ¿no es cierto? Pero ya digo, si un delincuente comete un crimen menor, no sé, lo detienen porque se ha robado una corbata y va preso, pues de repente lo liberan en poco tiempo y luego lo vuelven a detener porque se robó un perfume y va preso por poco tiempo. O sea que no es completamente ridículo que un individuo vaya preso varias veces y sea liberado. Puede haber una racionalidad legal y jurídica detrás. Pero eso a Bukele le fastidia porque él lo que quiere es decidir quién va preso, quién es deportado, punto final, y que vayan presos los que tienen tatuajes sospechosos y que vayan presos los que no debieron ser deportados en primer lugar, como Ábrego García, ¿no? Trump le preguntan y él quiere mandar a los criminales violentos, incluso ciudadanos de Estados Unidos, que a mí me parece que eso es un disparate, ¿no? Porque si un criminal es estadounidense y comete un crimen acá, ¿por qué lo van a mandar a una prisión en El Salvador? You mentioned that you're open to deporting individuals that aren't foreign aliens, but are criminals to El Salvador. Does that include potentially U.S. citizens, fully naturalized Americans? If they're criminals and if they hit people with baseball bats over their head that happen to be 90 years old, and if they rape 87-year-old women in Coney Island, Brooklyn, yeah, that includes them. What, do you think there's a special category of person? They're as bad as anybody that comes in. We have bad ones, too.
And I'm all for it. Because we can do things with the president for less money and have great security. Nadie defiende a un criminal peligroso, a un violador serial, ¿no? Por supuesto que esa gentuza tiene que ir a la cárcel. Pero incluso esos delincuentes de alta peligrosidad tienen unos derechos humanos y deben ser juzgados y sentenciados. Nadie debería ir a la cárcel solo porque hay el rumor, la sospecha, el tatuaje. Dicen que perteneció a una banda de terroristas salvadoreños. Y eso ocurre en El Salvador y eso está ocurriendo con los deportados. Que muchos de los deportados no son probadamente criminales. We have others that we're negotiating with too. But no, if it's a homegrown criminal, I have no problem. Now, we're studying the laws right now. Pam is studying. If we can do that, that's good. And I'm talking about violent people. I'm talking about really bad people. Really bad people. Every bit as bad as the ones coming in. And I made the statement when I heard about this a long time ago now, 4 years ago. When I heard that this guy was having open borders, I said every single criminal from all over the world is going to be dumped into our country. And that's what happened. Luego Trump dice, yo no sé si esto es verdad, puede que lo sea, que las cárceles venezolanas están vacías porque Maduro y Cabello nos enviaron aquí a Estados Unidos a casi todos sus criminales. Y luego Trump afirma que él ha dejado a Venezuela sin dinero. The jails of the Congo were emptied out. The jails of Venezuela were emptied out. And you know what happened? Their crime went way down. But now Venezuela has other problems. You know what the problem is? They have no money. Yeah. Because I shut off their oil and we put secondary tariffs because they're not doing what's right over there. They know what to do. We spoke to them, I spoke to them. They know what to do. Este reportaje muestra la cárcel absolutamente inhumana, la mega cárcel de El Salvador para 40.000 reclusos, ¿no? Vamos a suponer que de esos 40.000, 39.000 merecen estar en la cárcel. Bien. Pero si hay 1.000 que son inocentes y que están en esa cárcel porque han sido arrestados arbitrariamente por un rumor, una denuncia, una delación, en el caso de los deportados venezolanos por unos tatuajes que aquí confundieron con, si este lleva este tatuaje del Tren de Aragua. Si solo hay 1.000 inocentes, si solo hay 100 inocentes, si solo hay 10 inocentes, esa es una injusticia que duele y que tendría que corregirse y que podría corregirse si Bukele tuviera la mínima vocación de, en verdad, hacer justicia en su país. Este es el CECOT, la megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos en la que las autoridades de El Salvador están encerrando a los migrantes deportados por la administración Trump. Entre ellos se encuentra una persona que fue deportada supuestamente por error. El Tribunal Supremo de Estados Unidos exige que sea devuelto, pero el gobierno responsabiliza a las autoridades de El Salvador. Y Bukele, ante Trump en la Casa Blanca, ha afirmado que no tiene intención de hacerlo. The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. Primero, no le diga terrorista a Ábrego García, salvadoreño de 29 años, cuando no está probado que lo sea. Segundo, usted sí podría mandarlo de regreso y no por contrabando a Estados Unidos. La propia Pam Bondi le dijo, si usted desea regresar a Ábrego García, nosotros le facilitamos el avión. Tercero, Ábrego García está casado con una ciudadana de Estados Unidos aquí en Maryland. Tienen familia, tienen niños. Cuarto, Ábrego García lleva 14 años viviendo aquí en Estados Unidos, no ha cometido delitos. Quinto y finalmente, señor presidente Bukele, había una orden de un juez de Estados Unidos prohibiendo que Ábrego García fuera deportado a El Salvador y sin embargo desoyendo, contrariando, vulnerando esa orden judicial, Ábrego García, que no es terrorista como usted afirma con tanta ligereza y tanta mala leche, fue deportado a El Salvador y ahora está preso en su país por su culpa, señor Bukele.
Y usted, solo usted es el responsable de que ese muchacho salvadoreño inocente no sea devuelto como debiera a su familia en Maryland, Estados Unidos. Usted tiene la culpa de esa crueldad, de esa ignominia y de ese abuso, señor Bukele. Pero, ¿quién es esa persona que fue deportada por equivocación? Se trata de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño residente en el estado de Maryland, cerca de Washington. Fue deportado el 15 de marzo en un vuelo en el que viajaron más de 250 migrantes a El Salvador. Estados Unidos paga $6 millones al país centroamericano para que reciba y encarcele a sus deportados. Abrego es un trabajador de la construcción de 29 años, casado con una estadounidense con la que cuida de 3 hijos. Llegó a Estados Unidos en 2011 de forma irregular, huyendo de la amenaza de muerte que pesaba sobre él por parte de las pandillas que controlaban El Salvador. Él no era un pandillero, él se fue de El Salvador porque los pandilleros lo querían matar. Y esto ocurrió hace casi 15 años. Se ha casado con una señora estadounidense, tienen hijos, se ha portado bien, no ha cometido ningún delito en estos 15 años que lleva en Estados Unidos. Y un juez en Maryland dijo, no lo pueden deportar a El Salvador porque su vida ya corre peligro. Y sin embargo lo deportaron. Lo deportaron por una razón absolutamente estúpida, no porque sea criminal o terrorista, como dice tan venenosamente, tan insidiosamente Bukele. Lo deportaron porque todavía no tenía los papeles en regla. No obstante que está casado con una ciudadana de Estados Unidos y han atropellado de mala fe la decisión del juez que decía no lo pueden devolver a El Salvador. Corrijan ese error, esa injusticia. En 2019 fue acusado de pertenecer a una de ellas, la Mara Salvatrucha, pero las autoridades no lograron probar esas acusaciones y un juez le otorgó una protección que prohibía que le deportaran a El Salvador. El pasado 10 de abril, cuando ya se encontraba en el CECOT, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno de Trump que facilitara su regreso, pero sus funcionarios se han negado repetidamente, pese a admitir que fue deportado por culpa de un error administrativo. This so-called administration error has destroyed my family's happiness, my children's innocence. Kilmar, if you can hear me, I'm still fighting for you. El presidente de El Salvador es el único responsable del dolor de la familia de Abrego García y de ella, su esposa y de los niños. El presidente de El Salvador. Porque ayer en la Casa Blanca, y miren ustedes, yo no estoy contando cuentos aquí, la señora Bondi le dijo al presidente Bukele, si usted quiere devolvernos a Abrego García, nosotros le facilitamos un avión. Y luego, claro, Bukele saca las pistolas, ¿no? Valiente él, y dice, yo no voy a liberar terroristas. No es un terrorista, nunca lo fue. No hay prueba ninguna de que haya sido un criminal este Abrego García. Pero Bukele va de machote, ¿no? En medio del tira y afloja entre los jueces y la administración, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó el 14 de abril la Casa Blanca, donde la prensa preguntó por la situación del deportado. That's up to El Salvador if they want to return him. If they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. Releasing inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Mientras Estados Unidos y El Salvador se pasan la pelota, Kilmar Armando Abrego García sigue encerrado con miles de pandilleros en el centro de confinamiento del terrorismo, atrapado en un limbo legal entre Trump y Bukele. Es verdaderamente ridículo que Bukele tenga la arrogancia, la jactancia, la soberbia de decir que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Ningún país donde los inocentes van presos es seguro, señor Bukele. Y su país, El Salvador, es uno donde la justicia no es independiente y donde usted se hizo reelegir, sí, con el apoyo del pueblo, porque usted es muy popular, violando la Constitución y gobernando como un autócrata. Esto es lo que usted es, señor Bukele, un autócrata. Ya regresamos.
Mount Sinai